las recomendaciones que hacemos es de, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Dado a que la actividad se está grabando y para efectos de nitidez, deseamos que esta sea al 100%. Entonces, esa es la colaboración que nosotros le pedimos. La participación de cada uno de ustedes lo puede hacer por medio del chat, ya que cada uno de los mensajes, cada uno de esos comentarios que ustedes hacen son de suma importancia para ustedes. Entonces, en esta mañana, primero darle la gloria a Dios, que es el que merece toda gloria. Le damos la calurosa bienvenida al licenciado José Carlos Díaz. José Carlos Díaz, un gusto compartir con vos. Buenos días. Hola Marvin, buenos días. Gusto saludarles y buenos días a todos los participantes que nos acompañan día con día en estos webinars. Bueno, hoy nos corresponde hablar de liderazgo en tiempos de crisis. Ese liderazgo que a veces muchas personas creen tener, muchas personas creen aplicarlo, pero no saben cómo aplicarlo, la forma que tal vez te llama la atención, la forma de las críticas no son constructivas. Entonces es todo un proceso prácticamente que uno le queda pensando, ¿será esta persona líder? ¿Será esta persona que verdaderamente tiene ese liderazgo para poder llevar un equipo de trabajo? Porque a veces hay equipos de trabajo que silencian esas situaciones que no quieren decir por cualquier temor, cualquier situación. Entonces, para hablar de liderazgo, mis amigos y mis amigas, queremos entrar un poquito en lo que es el carácter, situación en la que también tenemos que conocer y saber y entender. Entonces, vamos a hacerlo ahorita como por procesos. ¿Por qué? Porque en esta situación de liderazgo, cuando entran también en procesos de crisis, cuando vemos que en algunas circunstancias no hay salida, debemos de pensar en nosotros mismos, respirar, ojalá, ante cualquier circunstancia, 5 minutos antes, y uno dice, bueno, paciencia, sabiduría. A veces enfrentamos crisis muy diferentes, caóticas, lamentables, bueno, frustraciones. Entonces, antes de hablar, antes de conectarnos, mejor respirar un poquito y saber lo que vamos a decir, cómo vamos a actuar, si las palabras no van a ofender a nuestro equipo de trabajo, a los que estamos liderando, porque a veces los puede poner con el ánimo hacia abajo. Entonces, como recomendación, cuando entramos en esta materia, una respiración profunda y ahora sí, hablemos sobre el carácter. ¿Qué podemos entender del carácter? Porque para liderar también ocupamos parte del carácter que tenemos. Y si lo vemos en el concepto, ¿qué es el carácter? Podemos decir que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o de la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por lo que se distingue a los demás. Nosotros ya venimos con un carácter, nacemos con un carácter que ya definitivamente nos distingue, nos hace la forma de ser, pero que también nosotros podamos ser moldeados. Hay diferentes tipos de caracteres y vamos a conocer un poquito a ver en qué rama o en qué rango se puede ubicar, cómo se puede catalogar su persona, usted. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a ver, tenemos personas introvertidos, extrovertidas, y entre ellas vemos el melancólico, el colérico, flemático y el sanguíneo. Entonces, conocer las características de cada una de estas personas dentro del carácter, según la psicología, esto del Colegio de Psicólogos, es importante reconocerse porque tienen sus fortalezas y sus debilidades. Un ejemplo como el melancólico, ¿cómo podemos conocer el carácter de un melancólico? Tiene sus fortalezas, son sensibles, son creativos, idealistas, leal, ambicioso sobre esas situaciones, sobre esas metas, sobre esos objetivos.
delicado, es analítico, cada situación, cada circunstancia, cada pensamiento lo analiza. Entonces toma en consideración sus pensamientos para los análisis y así lleva los contextos. Pero también tiene sus debilidades. ¿Y cuáles podemos ver esas debilidades en las personas? Susceptible, variable, crítico, negativo, antisocial, confuso, vengativo, inflexible y egoísta. Así que una persona melancólica vemos que tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ahí puede ver qué equilibrio, qué balance pueden tener las personas. Es importante reconocerse en cada uno de ellos. Y vamos a ver el flemático, que también tienen estas ramas. Podemos hablar en sus fortalezas. Es una persona muy tranquila, cumplidor, eficiente 100%, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, sensible de humor. Y también sus debilidades: indeciso, desconfiado, calculador, desmotivador, egoísta, ansioso y un poquito cobarde. En la persona colérica, bueno, podemos ver que en sus fortalezas son energéticos, son personas que resuelven, son optimistas, son muy independientes, prácticos, líder, audaz, muy productivos y voluntarios. Y sus debilidades: impaciente, prepotente, intolerante, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico. Bueno, y en el sanguíneo, las fortalezas que tiene: atento, cálido, ambicioso, entusiasmista, confiado, compañero. Y también tiene sus debilidades: vulnerable, impulsivo, violento, indisciplinado. Entonces, algunas personas a veces nos preguntan, José Carlos, ¿yo me puedo catalogar o ubico en este esquema, pero también tengo parte del sanguíneo, tiene el colérico? Bueno, puede ser una combinación, suele suceder. Hay personas que tienen una combinación de este tipo de caracteres. Entonces, importante ahí, en esta situación, reconocer, conocer, repensar y ver qué podemos nosotros cambiar. Porque debemos de saber y recordar que el carácter, más que el carácter, es una habilidad, y es una habilidad blanda en la cual nosotros prácticamente, es por cada individuo constante cómo podemos reaccionar ante las circunstancias. Marca la forma común, particular, a través de cualquier situación que nosotros podamos enfrentar. Entonces eso es importante. La situación del carácter, como nosotros venimos, lo podemos moldear, ser más ecuánimes, de una manera objetiva en las situaciones. Porque vamos a tener circunstancias, vamos a tener escenarios, a veces bonitos, asertivos, no asertivos. Entonces, por eso es que el carácter se nos convierte a nosotros en una habilidad, en cómo nosotros podamos abordar las situaciones. Ser optimista. Ahí me acuerdo los 4 acuerdos del Tolteca: ser impecable con la palabra. Definitivamente eso es muy importante. Hacer las cosas de la mejor manera. Y a veces tenemos que tomar las cosas no personal, pero bueno, depende de cómo se le digan las situaciones, cómo le digan las cosas. Entonces uno debe de ser muy ecuánime y de verdad que trabajar el carácter en tiempos de crisis, no solamente en momentos de crisis, sino en todo momento, va a ser una fortaleza de que usted lo va a ser un ser humano extraordinario, inteligente, ejemplar, y la amplitud que va a tener, perdón, en las puertas, cómo se le abren puertas. De verdad que teniendo un carácter disciplinado, educado, yo les garantizo que sí se le abren muchísimas puertas a las personas. Y bueno,
Y esto es importante, mis amigos, preocuparse más por tu carácter que por tu reputación. Esto es importante saberlo, conocerlo, digerirlo, porque el carácter nos va a marcar, nos va a identificar. Por darles ejemplos, a veces hay personas que se lanzan a ciertos concursos o a ciertas entrevistas, pero solamente por rasgos del carácter negativos, formas de comportamiento, han perdido opciones laborales. Entonces esto es importante reconocer porque uno debe preocuparse mucho por el carácter que por la reputación, porque hay personas que muestran ante una sociedad una situación diferente, pero con los equipos de trabajo es otra forma de ser. Entonces, es la parte que los líderes dentro de este carácter deben de manejar y conocerlo, ¿verdad? Ser muy realistas, objetivos. Entonces, es lo que nosotros creen que tú eres. Es parte también de nuestro carácter. Y cuando nosotros ya conocemos y dominamos haber transformado nuestro carácter, aquí vienen las pruebas. ¿Cómo podríamos ir lidiando? Porque hablar de liderazgo también nos implica ese momento de crisis. Y para entrar en esta materia, ¿qué es crisis? ¿Qué es una crisis? ¿Cómo vemos una crisis? Lo podemos definir según la Real Academia Española. Bueno, es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en la que estamos apreciados. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de crisis en cómo nosotros vamos a actuar, cómo lo vamos a abordar, porque hay diferentes tipos de crisis. Una de ellas es la que estamos viviendo a nivel nacional. Pero bueno, no solamente son estas situaciones. Vemos las crisis provocadas por enfermedades, por ejemplo, enfermedades, incapacidades físicas. Eh, Lamentablemente no es fácil sobrellevar enfermedades. Hay personas que de una u otra manera, una incapacidad, una enfermedad les afecta muchísimo. Entonces tienden a actuar diferentes, de una manera no tan objetiva, porque están viendo un panorama negativo ante una crisis y más bien es como utilizar ahí la parte de resiliencia de uno salir más fuerte, liberarse y en esta situación, bueno, ser uno ahí día a día más fuerte. También vemos cómo se puede actuar ante la crisis de una muerte de un ser querido, accidentes, suicidios. Eh, bueno, es relativo totalmente, crisis personales, crisis de fe, de identidad, valores psicológicas. Entonces, también vean varias aristas sobre esta situación. Hay personas que tienen problemas de personalidad, que ante una crisis se disparan y totalmente no dominan el carácter, te dicen muchísimas cosas. Hasta el poder de las palabras a veces es frustrante porque el mal término utilizado hiere muchísimo. Entonces, por eso es que uno en todo este ámbito debemos de conocer y entender cómo podemos abordar cada situación. Tenemos crisis familiares, crisis económicas, crisis políticas, crisis alimentarias, de energía, en fin. Vean, aquí hay algunas cuantos tipos de crisis, pero podemos ver muchísimas cosas más. Aquí la pregunta es, ¿cómo debemos de actuar, José Carlos, ante las crisis, ante esta situación? Porque, cierto, yo estoy liderando, tengo un equipo de trabajo, entonces me ha costado un poquito moldear mi carácter, porque ya estoy así, pero estoy trabajando, lo estoy tratando. A veces no son las mejores formas de hacerlo, pero créame que sí estoy tratando de trabajar, evolucionando, ser más objetivo, más asertivo en estas actividades. Cuando se me vienen las crisis, ahí es cuando a veces me afecta muchísimo, porque como que me encierro, como que me quiero encapsular,
y rompo hasta mi estructura, a veces hasta mi personalidad. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de liderar ante una crisis? ¿Qué consejos podemos recomendarles? ¿Qué podemos hacer? Siempre debemos de mantener una mente positiva. Siempre es recomendable minimizar cualquier tipo de impacto negativo para nosotros. Ahora sí, pasar todo ese proceso a una mente muy positiva, abierta, ver las circunstancias, los escenarios en los que podemos adaptar, en los que podemos cambiar y lo que podemos ser flexible y lo que podemos totalmente nosotros manejar. Aparte de ello, mantener la calma. Es importante mantener la calma. Por eso les dije al principio, respirar, porque a veces nos queremos enojarnos, queremos maltratar a muchas personas por cuestiones de crisis, de carácter, y no es válido. De verdad que a veces he visto situaciones que las personas no dejan sus trabajos porque ellos quieren. Dejan los trabajos por mal liderazgo que hay dentro de las organizaciones. Han habido piezas valiosas, ser humano súper, súper especial. Ustedes dicen, bueno, vale la pena, pero terminan renunciando, terminan yéndose, porque los líderes, cuando no manejan estas circunstancias y le dicen a uno, yo soy así, yo no voy a cambiar, si quiere esta la opción que tengo de trabajo, se terminan yendo. Entonces a veces encontramos esos en las organizaciones, en los trabajos, y es muy lamentable. Por eso es que si usted es líder, maneja equipos de trabajo, hay que ser muy efectivo, hay que ser objetivo, hay que ser realista, acompañar a ese equipo de trabajo, no criticar, dar el ejemplo, actuar. Identifiquemos el problema. ¿A dónde están los problemas? ¿Cómo podemos nosotros comunicarnos? Recuerden que en este programa Vive Bien hemos visto mucho, por dicha, la comunicación asertiva, porque recuerde que el gesto, la kinesia, lo facial, habla por sí solo. Entonces eso es importante manejarlo también, cómo traducirlo. Yo puedo tener una crisis, puedo estar enfrentando un problema, puedo recibir una llamada 10 minutos antes de ingresar a mi trabajo y me puede cambiar todo un entorno, todo un panorama. Puedo tener ahí hasta una crisis. Pero cuando me voy a esta situación de cómo actuar ante la crisis, bueno, empiezo a reflexionar, no, tengo que mantener la calma, tengo que ser positivo, debo de actuar diferente, debo de saber que las cosas van a cambiar, van a ser mejores, voy a comunicar y buscar soluciones. Hay personas que me encanta este lema, este legado, que me cuentan a mí, no, José Carlos, yo no tengo problemas. Ah, ¿de verdad? Sí. Yo tengo soluciones que resolver. Y cuando me dicen esa situación, digo, wow, excelente. ¿Por qué? Porque ven con mente positiva, han mantenido la calma, ven todas las aristas, ven el panorama, ven el ambiente, leen, analizan y tienen esa actitud ante esta adversidad de buscar soluciones. Y eso es lo que buscamos con los liderazgos, con los equipos, con esas personas que mantienen todo una organización para llegar a tener éxito en su objetivo. Entonces, ven cómo es importante nosotros antes de un escenario incierto, negativo, cómo podemos actuar ante la crisis. Entonces, esos son tips muy principales, muy importantes que nosotros podemos tomar en consideración. Nos hace grandes personas, grandes líderes dentro de ellos. Y aparte de esto, bueno, hay unas frases de Warren, si no me equivoco, sí, Warren Buffett, sobre la crisis. Cuando hay una crisis existen tres opciones prácticamente. Una de ellas, dejar que te defina, prácticamente,
si no estoy en el momento, no estoy preparado, definitivamente entro en un colapso en que no voy a hacer nada, no voy a actuar, va a dejar que te defina. Y el problema a veces, si no te define bien, te puede destruir. Esa es una opción, dejar que te destruya. Entonces es esa capacidad más bien que nosotros podemos tener en este camino, en este recorrido, de ver algo diferente, recapacitar, reflexionar y en otras ocasiones dejar que te fortalezca. Esas son tres opciones, tres caminos que podemos tener sobre una crisis. A ver cómo nosotros la podemos tomar, con qué actitud y cómo lo estaríamos abordando. Importante, ¿verdad? Entonces, ya vimos la parte del carácter, lo importante que es tenerlo, moldearlo, cómo reaccionar ante la crisis y ahora sí, José Carlos, ¿y qué es liderazgo? ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿Qué conocemos por ese liderazgo? Porque yo tengo un jefe en que posiblemente me ha dicho que es líder, pero yo no lo he visto que sea líder. Yo tengo un compañero en el equipo de fútbol que es líder, pero yo nunca lo he visto que sea líder. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar, calificar cuando una persona verdaderamente es líder? ¿Que será lo mismo que un jefe? No sé, veamos. El líder es una persona que de palabra o a través de su ejemplo personal influye notablemente con las conductas, con los pensamientos, las emociones, en un número significativo de seres humanos. Eso es lo que es un liderazgo definitivamente. No solamente delegar, decir funciones y no predicar con el ejemplo. Es el cuidado que tenemos que tener. El liderazgo definitivamente va a ser un ejemplo personal y no lo hablemos a nivel solamente de jefaturas, porque líderes también encontramos en muchísimas comunidades, en nuestra sociedad, cómo se pueden desenvolver, cuál es ese ejemplo que dan. Y eso es importante, ese ejemplo que dan, lo vean en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Vea esa vinculación que tienen. Entonces, esto quiere decir que va a influir entre las personas, que no es un vínculo cerrado, que no es que mi trabajo actúe de una forma, en la sociedad de otra y en mi familia de otra. No. El líder notablemente, valga la redundancia, se va a notar y se puede influir. Hay personas que tienen líderes y jefaturas que tienen un poder psicológico en todo lo que te pueda comentar, para adornarte, para decirte. Pero usted puede identificarlo cuando a través de su ejemplo, las conductas, definitivamente lo convierte y lo analiza. Usted dice, sí, ese es un liderazgo. No es que me dice, que me adorna por lo que me está comentando. Simplemente lo podemos ver sobre esas aristas. Y también, como nos dice John Maglund, excelente libro, de todo lo que él ha escrito, él nos dice conjunto de habilidades de una persona que tiene para influir positivamente ante la forma de ser con otras personas. Y aquí es donde yo hacía la referencia, donde abarca el ámbito familiar, laboral y social, para cumplir un conjunto de metas y objetivos. Claro que sí. Tenemos esa situación. A mí me encanta esa definición, porque esta manera de liderazgo quiere decir que abarca su ejemplo en los ámbitos importantes, en el equilibrio de la vida, que no solamente actúa en una faceta o en un núcleo, es que abarca todo. Por eso es importante cuando uno los identifica y uno los admira y uno dice, mire, esa persona, ese amigo, para mí es un líder. Vea cómo habla, vea cómo aborda las situaciones, pero lo que más me encanta es el ejemplo que da, cómo influye con las personas por ese ejemplo,
porque así es, definitivamente da el ejemplo y tiene el poder de la influencia en muchísimas personas. Y va a hablar por sí solo. Las mismas personas, los mismos compañeros, las mismas organizaciones, la misma familia, lo va a decir, lo va a comentar. Es notable. Y también los líderes de hoy, en este tiempo de crisis, en la actualidad y en la que estábamos antes, son personas que tienen la capacidad para tomar decisiones. Tienen iniciativa, promueven, incentivan a sus equipos, motivan a un equipo de personas. Eso es importante conocerlo, saberlo. Cómo motivan, cómo incentivan. Yo sé que a veces muchas personas se pueden estar preguntando, José Carlos, a veces mi líder no me dice nada de mi trabajo, yo le puedo preguntar qué tal, solamente me dice recibido, pero nunca me comenta nada. Como somos seres humanos, totalmente, sentimos, pensamos, analizamos, nosotros esperamos esa palmadita en la mano cuando estábamos en nuestros ámbitos laborales, en oficinas, a las personas que están en teletrabajo. Entonces, con un mensaje de motivación que decirle, mire, excelente, qué buen trabajo. El informe que me envió, lo felicito, muy bien. Yo sé que muchas de esas personas a veces esperan eso. A veces no se dan. Los líderes lo hacen. Los líderes promueven y motivan. Son de mente muy abierta, definitivamente. Por eso les digo que es hasta con el ejemplo, cómo predican y cómo lo enseñan. Entonces, ver esta anotación y este ámbito, esta situación, es agradable reconocerlos y exaltarles la labor de liderazgo, porque no es fácil. Y lo que siempre me preguntan en las clases, en los talleres, muy bien, José Carlos, ya podemos identificar entonces lo que es un líder, cómo influye, cómo predica con su ejemplo, cómo ve todos los ámbitos. Pero a mí me suele siempre esta consulta que me la hacen. ¿Un líder nace o se hace? Siempre nos preguntamos eso, ¿verdad? Cuando hablamos sobre este tema de liderazgo, nos hacemos la misma pregunta que si el líder nace o se hace. Muchos les puedo decir que nacen con esa parte de liderazgo, como vienen de su carácter. Y otros se hacen a través del tiempo y terminan siendo mejores de lo que nacen. ¿Por qué? Porque empiezan a explotar esas habilidades blandas, empiezan a explotar sus conocimientos de manera objetiva y asertiva de cómo enfrentar diferentes crisis. Por eso es que este título o esta pregunta a veces genera mucha controversia, mucha incertidumbre, quiénes son mejores. Y lo que yo les puedo decir aquí es que puede ser mejor es el que tenga una actitud positiva para enfrentar, ver sus críticas constructivas, ver la asertividad, ver la manera que comunica, ver ese ámbito, que lo sigo diciendo, en cómo usted maneja los escenarios, en cómo usted da los ejemplos. Entonces podemos tener de los dos, José Carlos, sí, podemos tener de los dos, prácticamente. Los que nacen, obviamente, vienen con esa fortaleza, a través del camino se van perfeccionando, no hay perfección, pero por decirlo así, es una mejora continua. Y aparte de ello, bueno, los que se hacen, porque tuvieron la voluntad y esta actitud de hacer cosas diferentes. Y también, ¿qué podemos decir aparte de un líder? ¿Qué podemos conocer sobre esos líderes? Esta fotografía, lo ven aquí, habla por sí sola. Para mí ha sido y fue un gran líder, porque por su forma que influía, hasta su silencio y sus palabras, influyó ante muchísimas personas. Pero bueno, ustedes me pueden preguntar entonces, José Carlos, ¿qué más puede tener un líder? ¿Qué más puede ser un líder?
es la persona que tiene la habilidad para dirigir, inspirar y conformar equipos de trabajo, aceptar a los demás, legitimar los resultados y vamos a lo mismo. Vea que esto no se sale de la teoría, no se saldría de la práctica. Dar el ejemplo. Esos líderes deben de dar el ejemplo. Claro que sí. Si dicen ser líderes, la misma sociedad, la misma familia, el mismo equipo de trabajo se dará cuenta si es o no es. Es muy importante. Hay muchísimas personas. Así que esto es muy importante para nosotros. Bueno, y cuando damos el ejemplo a un grupo de trabajo de personas que trabajan por un fin en común. Ayer que estábamos hablando en conversatorios con diferentes compañeros, tanto por el medio del Zoom, por el Facebook, decíamos una frase muy trillada, pero muy buena, cuando decíamos que una mente brillante gana un partido, pero un trabajo en equipo gana campeonatos. Y así lo vemos nosotros en las familias, en las organizaciones. Cuando ese liderazgo, más que una mente brillante, trabaja en equipo, tendrá resultados extraordinarios, magníficos. Imagínense todo lo que puede conseguir. Así esas personas no se irían de sus equipos de trabajo, porque hay un liderazgo fino, ejemplar, en la cual uno quiere seguir en esas tendencias. Pero lamentablemente cuando estas situaciones no se dan, bueno, se terminan yendo, pero no por ellos, por la forma que estaban liderando las personas, que eso es totalmente lamentable. Y así que, siguiendo más esta línea nosotros de liderazgo, el liderazgo es conducir a esas personas hacia un fin, sacarlos de esa línea de confort, motivarlos, cautivarlos y siempre aplicando esas palabras de asertividad, que es valioso, logrando el compromiso de ellos con esto, con los objetivos de la empresa, con sus valores, que ojo, con sus valores de la empresa. Hay personas que se les olvidan los valores. Es importante reconocer cuáles son los valores en los que yo tengo, porque los que yo tengo pueden ser diferentes a los suyos, pero debemos de respetar y hacia ellos también los valores de cada organización. Y también, si queremos ver ahora sí una diferencia entre un líder y un jefe, que no es lo mismo, porque muchas personas dicen, José Carlos, ¿quiere decir entonces que un líder es lo mismo que un jefe? No, no. Vean las imágenes en esta fotografía. Yo sé que hay muchos pueden reconocer por ahí de estos líderes que han estado, han sido leyenda, siguen siendo otros leyenda y personas que nunca olvidan, que han dejado legado, que han dejado huella, que hay personas que dicen, bueno, ¿cómo quieren que lo recuerde cuando usted ya no esté? Y otras personas dicen, no, yo prefiero recordar cómo vivió, cómo actuó ante la crisis, ante las adversidades. Entonces vemos aquí ahora sí la diferencia entre el líder y el jefe. Se dice que la diferencia entre líder y jefe radica que un líder es aquel que dirige, motiva a un equipo de trabajo de personas sin imponer sus propias ideas. Esto que queda en el contexto principal de saber que eso es lo que hace un líder a partir del ejemplo. Mientras que un jefe es una autoridad en la cual nosotros debemos de reportar, debemos de decirle, sí señor, no señor, con mucho gusto, ¿verdad? Impuesta y que utiliza su poder para mandar o dictar órdenes a una o varias personas. Eso es lo que hace un jefe.
jefes que delegan, que su equipo de trabajo hace todo el trabajo. Y bueno, es que son rangos, eso lo comprendemos y que se comprenda, ¿verdad? No es que sea malo, porque han tenido la oportunidad, están ahí, pero las diferencias quedan muy marcadas, porque pueden haber jefes que no se sientan con las personas, hacer un plan de trabajo, mejoras y decirles, mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos seguir esa línea? Eso muy pocos jefes lo hacen. Hay jefes de jefes. Yo lo hablo simplemente a nivel de experiencia laboral, de talleres, de personas que me cuentan y que me dicen, José, compártalas, porque es importante saberlos y reconocer cuando hay jefaturas y cuando hay liderazgo. Y todo este proceso para nosotros entonces nos genera en el contexto del conocimiento, ¿sí?, de saber muchísimas personas en qué ámbito están, cómo se catalogan, si son los líderes, si son los jefes. Nelson Mandela para mí, en esta fotografía, fue un líder indiscutible, donde siempre vio todo lo positivo, a pesar de todo lo negativo. Quien conoce la historia de Nelson Mandela, 20 años en prisión por situaciones que siempre lo dijo, que fue inocente, sale de prisión, perdona, y durante ese tiempo todas sus reflexiones, cómo fue ejemplo a nivel de su país, y no solo de su país, sino a nivel mundial. Por eso es que dejó huella, por eso es que hasta una película de él hicieron en homenaje, se llama Beatles, de esta situación. Entonces, cada uno tendrá su percepción de ver en estas personas cómo fueron líderes, si fueron líderes positivos o negativos, porque también hay líderes negativos que influyen a través de muchas personas, pero de una manera muy negativa. Entonces vemos los dos escenarios, pero queremos ver ahora sí la diferencia un poquito más detallada. Ustedes me preguntarán, José Carlos, quiero ver un poquito más detallada entre el líder y un jefe. Bueno, podemos verlo, muchísimo gusto. Ser jefe versus al líder. Quiere decir que el jefe siempre dice yo, el líder dice nosotros. Cuando trabajamos en equipo, en conjunto, hay jefaturas que dicen esto yo lo hice, yo esto lo hice. Un líder siempre involucra a todo su equipo de trabajo. Nosotros lo hicimos entre todos, porque ve la importancia que su equipo de trabajo significa para él. Y los jefes toman el crédito ellos solitos. No te involucran, no dicen nada, siempre dicen que son ellos y el crédito es para ellos. Un líder no, un líder comparte el crédito. Vemos líderes cuando hacen sus ponencias, cuando hacen su rendición de cuentas. Esto lo he logrado, no yo, lo ha logrado mi equipo de trabajo. Todas esas personas que trabajan conmigo de manera de compañeros, de equipo, de trabajo, solidarios, es el crédito y el mérito para ellos. Yo simplemente soy parte de todo un equipo, pero con ellos, que han sido la base fundamental para llegar hasta aquí. Somos todos. Entonces vean qué bonito cuando se comparte el crédito y uno ve a esos líderes excelentes. Le da alegría, le da motivación y usted se motiva a seguir trabajando. Los jefes culpan a otros por las crisis, tienen cualquier situación, entonces le echan la culpa a los demás. Un líder resuelve la crisis, se propone a eso. Los jefes ordenan y esperan. Los líderes solicitan y colaboran, trabajan en equipo. Vea cómo todo eso sigue la misma cadena de liderazgo, de que prácticamente trabajan en equipo. Los jefes utilizan a la gente simplemente. Los líderes desarrollan a la gente. Los desarrollan acompañándolos. Y en algunas ocasiones
no sé si todavía se ve o no se ve dentro de las organizaciones, jefes que inspiran miedo, que uno tiene que decir siempre sí, porque miedo a que ya no esté con él, que pueda hacer cualquier situación para despedirlo, para cortarles su nombramiento, no sé, diferentes, porque aquí hablamos tanto del sector privado como del sector público, cómo se puede manejar diferentes situaciones. Entonces sí hay jefaturas que inspiran miedo, que no puede usted acercársele, hablar ni decirle nada, porque pueden tomar hasta represalias. Así que un líder es diferente a esta situación. Genera entusiasmo, genera la empatía, genera la confianza. Un jefe maneja los colaboradores, yo no utilizo la palabra empleados, hace mucho tiempo se deja utilizar la palabra de empleados, según en el libro de Chavenato, de Recursos Humanos, donde emplea la palabra colaborador, que todos colaboran para un mismo objetivo. Y el líder trabaja con los colaboradores, ahí sí el término está bien empleado por ahí. Y por último, el jefe depende de la autoridad y un líder depende de una buena voluntad. Ven cómo quedan muy marcados y como podemos decir, comprender y entender que un jefe es diferente a un liderazgo. Totalmente, José Carlos. Me lo han preguntado. Miren cómo quedan marcadas las diferencias a un jefe y a un líder. Y es que por eso, cuando hablamos de liderazgo, teníamos que traer en escenario, en esta faceta, a las dos personas que a veces creemos ver que un jefe es un líder. No, por eso marcamos la diferencia. Y ahora sí, usted me va a decir, José Carlos, ¿y cómo son los líderes modernos? ¿Cómo son? ¿Cómo los identificamos un poquito más, aparte de lo que usted ya nos ha dicho? Bueno, el líder se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. El líder sabe lo que quiere, por lo que quiere, cómo comunicarle a otros lo que quiere con el fin de lograr su cooperación, su apoyo, su afectividad. Confía en el juicio de su propia gente. Eso es muy importante en un liderazgo. Claro que sí, confía, porque tiene un equipo de trabajo que ha logrado el desarrollo, que los ha acompañado. Y claro, los líderes entonces llegan a confiar en su propia gente. Por supuesto que sí. Ejercita una autoridad balanceada. Y esto es importante. Al contrario de un jefe. Porque si usted a un líder le da recomendaciones, le da apreciaciones, te escucha y él comprende que no le estás dando una orden, que no le está pasando por encima. Por eso es una autoridad balanceada. Contrario a los jefes, piensan entonces, no, yo sé en qué día, yo sé en qué momento, yo sé cuándo le digo, porque es diferente. Son jefes, no son líderes. Saben expresar, saben escuchar. Vean que esto también es una habilidad, una gran fortaleza de cómo se pueden expresar y saber escuchar. Eso hace un líder moderno hoy en la actualidad, que te escucha, que usted puede llegar, son puertas abiertas, que si tal vez en ese momento no te puede contestar, bueno, le envías un mensaje, un correo, diferentes formas, pero siempre está con las puertas abiertas y que no te critica, que no te dice de la noche a la mañana, ¿por qué no me lo dijo antes? Yo no te puedo resolver. No sé, es mucha la diferencia. Entonces, vean lo importante de los liderazgos modernos cuando nos estamos identificando, estamos conociendo y nos motiva ver líderes en las organizaciones. Vive los valores correctamente, inspira a otros y asimismo lo seguimos ahí repasando, comentando y diciendo que los valores correctamente a los que inspiran a uno mismo. Y dialoga de esa manera que interactúa, porque es como que si fuera una amistad, un amigo, ya quita esa parte, hay líneas que se respetan, pero hace esa gran oportunidad. Y a partir de ello, bueno, ¿por qué no? Lo decía John Maxwell, un gurú en relaciones laborales. La efectividad de nuestro liderazgo está determinada por nuestra capacidad
para relacionarnos con los demás. Los líderes se pueden relacionar con su equipo de trabajo, pueden tener festividad, pueden tener actividades. Un jefe no lo hace, carece de muchísimas situaciones, muchas cosas que creen que les pueden quitar hasta el trabajo, el puesto, no sé, colóquele lo que usted le diga por ahí, pero ven que sigue marcando la diferencia entre los líderes. Y recordar y saber que hay leyes. Y usted dice, sí, José Carlos, ¿leyes de qué? Sí, las leyes de liderazgo. Tenemos leyes de liderazgo. La integridad. Los grandes líderes son honestos, auténticos. No tienen por qué fingir, mentir, que hoy te dicen una cosa y mañana te ponen otra. Son correctos, son negociadores en todas las circunstancias. Vean lo importante en la integridad de las leyes del liderazgo. Entonces, es importante la integridad dentro de los líderes modernos. Son honestos y auténticos y uno dice, sí, de maravilla, que definitivamente puedes confiar en esas personas. Pueden decir, estás en lo correcto. Tienen valentía, la grandeza, esta habilidad de tomar decisiones ante las adversidades, de todo lo que pueda venir. Tienen esa gran capacidad de ser valientes, asertivos, de leer entornos de escenarios y poder salir adelante. Y aparte de ello, lo conlleva a ser realistas. Perdón, son muy realistas, regálenme un segundo. Sobre esta índole, los grandes líderes lidian con el mundo tal como es, no con aquellos que desearían que fuera. Porque cualquiera diría o puede comentar, qué chiva si fuera de esta manera. Puedo trabajar mejor, pero no piensan de esa manera. Son realistas. Entonces, las circunstancias que trae todo el mundo, para ellos ven el escenario, lo mapean, lo leen y ahora sí empiezan a tener soluciones que resolver. Y con ello tener el poder siempre que puedan usar de forma efectiva para obtener resultados. Y se habla de poder, no la persona que dice, todo lo sé, todo lo puedo posponer, todo lo puedo delegar, no. Es el poder que siempre usted ve el balance, la efectividad de obtener los resultados asertiva, colaborativamente. Y aparte de ello, los líderes modernos, ¿qué son? Ambiciosos. Y si no, que lo diga un compatriota que ha brillado, que ha estado en el extranjero. Para las personas que les gusta el fútbol, me encanta esta imagen, porque han sido ambiciosos. Los grandes líderes tienen esa visión combinada con la determinación de realizar ante la adversidad cualquier situación sin llevarse a nadie, sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie. Es el ejemplo de este muchacho, de nuestro compañero, Keylor Navas, que ante todas las críticas, todas las situaciones que vivieron todos los medios de comunicación, el ataque frecuente, él siempre, a mi aspecto de liderazgo, brilló, vio las oportunidades, fue asertivo, nunca ofendió, nunca criticó y salió hacia adelante. Por eso es que cuando uno dice cómo quiere que lo recuerden, es cómo vivió, que es diferente. Él actuó diferente. Y ante esta situación de la ambición, fue siempre muy optimista. Y esos son los líderes modernos. Son optimistas. Radian esa seguridad en los obstáculos que pueden superar y las metas a realizar. Superan las situaciones. Tienen la empatía totalmente. Los líderes modernos son sensibles, necesidades, sentimientos, y siguen motivando a las personas. Ven como a través de la charla, a través de este trayecto, valga la redundancia, siempre hemos hablado de motivación, porque motiva a las personas. Eso es lo que hacen los líderes modernos. Y son flexibles, correcto. Los grandes líderes siempre sobrepasan las controversias y desilusiones, inevitablemente, por
tener esa parte flexibles. Gran ventaja, gran fortaleza, independencia. Los grandes líderes saben quiénes son y en quién creen. Valor importante agregado en nuestras situaciones. Y ustedes me dicen, bueno, José Carlos, qué interesante, ya hemos visto que son independientes, son proactivos, flexibles, empáticos, optimistas, ambiciosos, poder, realistas, valentía e integrales. Vea todos los conceptos que tiene el liderazgo, pero cuénteme de esas personas que también, como se han hecho en el tiempo, han llegado a una madurez emocional. Y usted me está preguntando, ¿cómo una madurez emocional? Claro, los grandes líderes son calmados y metidos a enfrentar a problemas ante la adversidad. Tienen esa gran experiencia, esa gran amplitud de toda esa madurez emocional que se vuelven analíticos, que no actúan de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque leen y analizan la situación. Así que esto lo sigue siendo grandes líderes. Y cuando toda esta combinación se da, cuando todos estos conceptos llegan a tenerlo dentro de su liderazgo, ¿qué llega a pasar? Son excelentes en una ejecución, ejecutan, también enfatizan la necesidad y de un mejoramiento continuo. Pero vea todo lo que hemos pasado, todo lo que tiene que tener el liderazgo para obtener grandes resultados dentro de sus equipos, organizaciones, familias y sociedad. Por una razón importantísima, tuvieron la visión de habilidad de presidir y anticipar el futuro. No es que tienen una bolita mágica por ahí y que le están diciendo el futuro, no, es que es esa experiencia de madurez que han llegado a tener, que han llegado a desarrollar, han tenido esa visión, han tenido esa misión, ese expertise y todo ese aprendizaje los ha hecho predecir y anticipar el futuro dentro de estos liderazgos. Y podemos saber y recordar que ante una crisis que se desarrolla por marcos temporales, bueno, los líderes deben de tener en cuenta asignar los recursos en consecuencia. Y es responder a la empresa que debe afrontar la situación, gestionar la continuidad, recuperarse, ¿sí? Se debe aprender de la experiencia y conseguir emerger más fuertes y prosperar. La compañía se prepara de forma nueva de las realidades. Así que esos son muchísimas situaciones que vive la adversidad de un líder hoy en crisis en nuestra sociedad, en nuestro siglo, a nivel del mundo. ¿Qué podemos decir a nivel de conclusiones? Bueno, adoptar las decisiones que se ajusten al propósito de la organización dentro de una crisis. Poner en práctica esas habilidades blandas de experiencia, de conocimientos, que un líder se dispone. Vea todas las que hemos visto, todo lo que nos llevó y vean cómo uno puede mapear y empezar a observar que verdaderamente uno dice sí es un líder. Predica con el ejemplo, ve las situaciones claras, son flexibles, puertas abiertas, predica con ese gran ejemplo, brinda información necesaria, una buena comunicación asertiva a las personas, las tiene informadas acerca de situaciones, problemas graves, situaciones o cosas positivas, es que ve los dos escenarios, reconoce y enfrenta las realidades de las crisis, no se esconde, muestre su carácter que se entienda, que se comprenda de una manera asertiva. No es que yo voy a mostrar un carácter de mala crianza, de rebeldía, y decir, no, 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 y tal vez ha escuchado usted personas, tal vez no soy yo la mejor forma que yo se lo diga a usted. Eso no es un líder. No vemos en los líderes esas situaciones. Por eso es importante identificarlos. Tomar un rol de observador en las realidades del entorno y el comportamiento hacia un equipo de trabajo, porque los resultados están por ende
a su equipo de trabajo. Y, bueno, entre otras conclusiones, el miedo de que no te impida avanzar. El líder debe de poner el ejemplo, la actitud, la emoción. El líder influye ante los colaboradores en esta motivación ante todo compromiso, ante toda situación. Fomenta la creatividad mediante una actitud positiva. Cambia la desesperanza por actitudes positivas. Permite cambiar el enfoque hacia tareas más constructivas. Si en tu equipo de trabajo los líderes ven que las personas no fueron aptas, ven cómo le ayudan, cómo le acompañan y cómo le dan diferentes escenarios que se puedan desarrollar. Porque no todas las personas aprendemos iguales, no todos somos iguales, obviamente. Tenemos diferentes tipos de aprendizajes, diferentes formas, pero los líderes nunca pierden la paciencia. Siempre son positivos en creer y en decir que esta persona yo la puedo formar, le puedo ayudar, la puedo desarrollar, porque ha tenido esa carisma, esa empatía de acompañarlo y no dejarle. Lleva a la práctica su preparación, piensa en cómo utilizar todas sus habilidades ante situaciones difíciles para adaptarse, reaccionar lo más rápido posible, tomar en cuenta la experiencia y sus conocimientos, valor agregado para ellos y nosotros. Y actúa con una inteligencia emocional. Eso es lo que vamos a encontrar siempre en estos liderazgos, que se necesita tomar decisiones en situaciones adversas, más allá de las habilidades técnicas que podemos encontrar. Y bueno, una fotografía que va a hablar aquí solo, el líder como gente al cambio. Vean la diferencia de lo que veníamos hablando desde el principio, un jefe a un líder. Liderazgo en tiempos de crisis. ¿Representa cambios? Sí, representa cambios, correcto. En lo posible, que se involucra, que guía, que jala la carreta con todos los demás, que hace asignaciones, que te acompaña, que te ayuda, que tiene esa puerta abierta, que no te deja solo, ve a ver cómo resuelve, ve a ver cómo lo hace, usted verá. No, el líder es diferente, todo lo que te acompaña, cómo te enseña, cómo te proyecta. Y quiero dejarles ver esta reflexión de la película que le decía de Invitrus. Bueno, hemos hablado en esta mañana de todo lo que un líder moderno hace. Entonces, me gustaría compartir este video, que le pongan atención, dura menos de 3 minutos, sobre de todo lo que hemos repasado, ver esta reflexión que nos dice de una película, como les digo, muy famosa, y ojalá que la puedan observar en algún momento, porque es un ejemplo muy claro ante esto. Y aquí se las voy a compartir, esta reflexión. Y termino con esta frase. El liderazgo no se trata de estar al mando, es cuidar de las personas que están a tu cargo. Bueno, esto es lo que hemos hablado hoy en esta mañana sobre liderazgo en tiempos de crisis, del carácter, de cómo ayudarnos. Así que les cedo la palabra a mi compañero Marvin. Si tenemos consultas, aportaciones, bueno, es el momento, con muchísimo gusto. Esto hacemos en nuestro programa Vive Bien para poder ayudarles con muchísimo gusto. Marvin. Muchas gracias, José Carlos. Excelente charla. Mucho aprendizaje, José Carlos. Lo felicito, realmente estuvo muy buena. Algunos de los quiero aprovechar, José Carlos, para indicarte que tenemos sintonía en todas las provincias del país. Tenemos también participantes del área de salud de Santa Bárbara de Heredia, Corralillo, Filadelfia, Guanacaste, Quepos, San Rafael de Heredia, colaboradores de la clínica Jiménez Núñez,
Contraloría de Servicios del Área de Salud de Cartago, Área de Salud de Parrita, Área de Salud de Matina. Un comentario que hay aquí, José Carlos, es, están más expuestos, pero blanco de crítica somos todos. Ese es un comentario que hay por ahí, José Carlos. Tenemos, gracias a Dios, muy buena sintonía, José Carlos. Y un tema realmente valioso, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos nosotros, buenos líderes, grandes líderes, para que las situaciones en todos los ámbitos de la vida sean bien llevadas. Entonces, José Carlos, un gusto realmente de haber compartido contigo. Ahorita no tengo comentarios, pero sí agradecerte por ese compromiso que tienes con el programa Vive Bien, por esa disponibilidad. Eres un excelente compañero. Y muchas gracias, José Carlos. No sé si tienes algunas palabras finales, porque si no tengo ningún comentario aquí. Perfecto. No, muchísimas gracias también a todos los participantes y a vos, Marvin. Cuando estaba viendo que nos comentan que un líder siempre es crítica o blanco de crítica, sí, no se puede obviar, están en toda la razón, eso es muy cierto. Pero ¿qué es lo que va a hacer y marcar la diferencia? Que un líder siempre predica con el ejemplo. Que aunque sean blancos de críticas, si un líder moderno predica con el ejemplo, eso minimiza y verán situaciones diferentes en cualquier adversidad. Porque es que podemos ver líderes o hay líderes negativos y positivos. La idea es tratar que los que son líderes están en el rango o en la rama de ser positivos. Entonces, verlos con esas aristas, verlas con esas situaciones en las que podemos encontrar y localizar que sí serán críticas, pero de una manera más bien objetiva, totalmente diferente. Así que un líder con estas cualidades de modernos, objetiva, creo que el impacto será menor. Don Marvin, no sé si más. José Muchísimo Carlos, sí, gusto. ahorita entraron algunos mensajitos de doña Elizabeth, técnica. Te felicito, José Carlos, por el buen manejo del tema. Aprendí mucho para llegar a ser un buen líder en mi comunidad. Carmen Cecilia Jiménez nos dice, muchas gracias por este tema. Ha dejado muy claro la diferencia entre el líder y el jefe, que es muy importante para valorar el medio en que se trabaja. Esos son los dos comentarios que acaban de ingresar. José Carlos también. Aquí don Pedro nos dice, ¿cómo se hace para ser un líder constante? Pregunta para José Carlos. Muy buena pregunta de don Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, vio todas las cualidades que vimos, Pedro, que tenía que ser el líder. Tenía que ver sobre la integridad, la valentía, el realismo, el poder, la ambición, el optimismo, la flexibilidad, la independencia, la madurez y la excelencia, la visión. Usted combinando todos estos conceptos, teniéndolos, practicándolos, porque más que practicándolos, se convierte en un hábito. No es que yo hoy soy un líder exitoso por lo que yo estoy predicando, por lo que yo estoy dando de ejemplo, y ya mañana esto se me olvida, porque tuve una crisis a nivel laboral con mi equipo de trabajo, una persona que no me está funcionando bien, o esta otra persona, o no sé, en diferentes aristas, en diferentes situaciones, y cambio todo el panorama. Un líder, cuando deja de practicar, deja esos hábitos, ya no es líder. Simplemente debemos de conocer, fomentar, acompañarlos y tener claro que tenemos que tener hábitos en todas estas situaciones que hemos visto, que hemos llegado. ¿Por qué? Porque nos hace siempre en los méritos a nivel de trabajo colaborativo de llegar a los resultados que siempre está esperando la organización, pero te están acompañando. Definitivamente, el líder tiene que ser hábito en todas estas situaciones, en todas estas aristas que hemos vivido. Si quieres ser un líder continuo,
que se haga hábito. Y así es como puede lograr usted influencia entre los demás a nivel positivo. Don Pedro, no sé si le contesté la pregunta. Esto es lo que yo le puedo decir con muchísimo gusto. Ok, José Carlos, aquí tenemos otros comentarios que nos indican un ejemplo de un líder negativo, que también es muy importante, es Adolfo Hitler, pero que esa ambición lo lleva a liderar un país que, aunque no era el natal porque era austriaco, llevó a una Alemania arruinada a ser potencia. También tenemos aquí, don Ernesto nos dice, muchas gracias, excelente charla. Ser un líder no es ser jefe, es ser él, el pilar de apoyo e instrumento de enseñanza en los que lo rodean, y debe tener la sencillez y la humildad de comprender al estar de líder es una responsabilidad más allá del poder. También don Pedro ahí ya te contesta, José Carlos dice, excelente respuesta, para mí el hábito cosecha carácter y el carácter cosecha destino. Gracias José Carlos y don Marvin. Esos son los comentarios que han estado llegando ya, José Carlos. Entonces, Marvin, sí, bueno, muchísimas gracias a don Pedro. Sí, así es, sobre el hábito, como se cosecha el carácter. Muchísimo gusto. Gracias ahí. Bueno, que le respondimos la pregunta. Y a don Ernesto, que me gusta mucho esa frase, sencillez, humildad. También lo vemos en los líderes. La sencillez, la humildad. Y cuando los líderes también se equivocan, son seres humanos, también se equivocan, pero tener esa sencillez y esa humildad de decir, sí, me equivoqué. Y se pueden seguir equivocando, ¿por qué no? Pero a veces en los líderes no encontramos la sencillez y la humildad que cuando se equivocaron hasta pedir perdón, no lo enfrentan de esa manera. Ven lo importante entonces lo que es un líder a un jefe. Don Ernesto, muchísimas gracias, me gustó muchísimo esas frases, de verdad. Don Marvin. José Carlos, entonces, para ir cerrando, no sé si tienes algún comentario adicional o cerramos ya, José Carlos. El mensaje adicional siempre es, primero, darle las gracias a todos los participantes, amigos y amigas que nos siguen por estas plataformas a las 8 de la mañana y 10 de la mañana en el webinar y en las tardes los conversatorios por el medio del Face. Este programa lo hacemos por usted y para usted, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Desarrollamos tema a tema todo nuestro equipo de trabajo, bueno, que hace ardua labor en los temas de actualización. Y recordar, bueno, todo lo que hemos visto, de verdad, que usted se pueda identificar si usted es un líder o no es un líder, es un jefe o no es un jefe, poner en práctica los buenos valores, la buena disciplina, tener el hábito correcto, la asertividad, quiere buenos resultados con sus compañeros, con su equipo de trabajo, con los colaboradores, sea un líder de ejemplo, sea un líder de hábitos, un líder que está hoy presente, que mañana no sea la ausencia de que pareció ser líder y nunca lo fue, que fue su equipo de trabajo que lo llevó. Muchísimas gracias, don Marvin. Muchas gracias a usted, José Carlos. Muchas gracias a Víctor ahí desde el control. Muchas gracias a todos y cada una de ustedes que nos han acompañado de diferentes lugares del país. Agradecerles por cada uno de los comentarios, ya que para el programa Vive Bien son de suma importancia, muy atinados realmente. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, que tengan una feliz mañana y nos vemos nuevamente a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Dios les bendiga, buenos días.